actividad a la Universidad de Morón. Les agradezco el acompañamiento. Estamos nosotros durante todo el año trabajando tanto en apoyo a las distintas acciones para mitigar la pandemia, como en acciones de transferencia de los distintos equipos de investigación de nuestra universidad. En este caso, tengo el honor de presentar al doctor Martín de Lelis, quien dirige un proyecto de Vanina Bianchi que hemos presentado para las becas Salud Investiga y ha resultado acreditado, uno de los pocos proyectos que resultó acreditado, y quien también participa de distintas actividades académicas en la Escuela de Ciencias del Comportamiento y Humanidades en nuestra universidad. Martín de Lelis, además, es profesor titular de la Cátedra de Salud Pública y Salud Mental de la Universidad de Buenos Aires, y es para nosotros un honor y un gusto darle la bienvenida a este espacio de transferencia de investigación, de transferencia de ciencia y tecnología, donde justamente lo que buscamos es divulgar las acciones de investigación y llevarlas a toda la comunidad. Vamos a darle ahora la palabra al doctor de Lelis. Los micrófonos están silenciados. Si tienen preguntas mientras el doctor de Lelis esté hablando, por favor escríbanlas en el chat. Después de que se termine la presentación, vamos a habilitar los micrófonos por si alguien quiere hacer una pregunta a viva voz. Para hacer las preguntas, les pedimos que levanten la mano presionando el muñequito que tienen abajo a la derecha en el medio de la pantalla. Presionando ese muñequito se levanta la mano y yo iré dando la palabra a medida de que vayan pidiéndola. Y además voy a leer las preguntas del chat para que el doctor de Lelis las responda. Muchas gracias, Martín, por estar aquí presente, y ahora sí te escuchamos. ¿Se puede hacer ¿Cómo? ¿Puedo compartir video o dejamos la presentación solamente? Como quieras, si tenés buena señal y querés poner el video, ponelo, aunque sea para saludar, y después apagalo. Bien. Por una cuestión de conectividad. Yo hago eso, pero bueno. Excelente. Bueno, voy a presentarme y después voy a dejar solamente la presentación visual y bueno, en el transcurrir de la presentación yo voy haciendo las aclaraciones, señalamientos que fueren necesarios para el decurso de la exposición. Bueno, le agradezco mucho a la Secretaria de Investigaciones, a toda la universidad que ha generado esta oportunidad de transferir y también de abrir espacios de intercambio, de problematización, de reflexión en torno a estos problemas emergentes, muchos de los cuales son absolutamente novedosos, que están impactando en prácticamente todas las instituciones sociales y no están exentas de este impacto que ha producido la pandemia y el contexto de aislamiento, los servicios de salud y también las universidades, ¿no? Están en una tarea hoy bastante afectada, tratando de readecuarse con nuevas modalidades tecnológicas para que no se pierda esta oportunidad de seguir instando la formación continua de los profesionales que trabajan en el campo de la salud. El tema que vamos a tratar hoy es un tema bien importante porque trata de reflexionar en torno al efecto que tiene la situación de pandemia y aislamiento sobre los servicios de salud, más especialmente sobre los servicios de salud mental. Y vamos a trabajar en, sobre todo, tres tiempos, ¿no? Haciendo un análisis
algunas características que definen en forma problemática los servicios de salud mental de manera previa al desencadenamiento de la pandemia, cuáles son aquellas situaciones problemáticas que se han agudizado y que han resultado más disruptivas con ocasión de la pandemia y la situación de aislamiento, y algunas reflexiones también en torno a las respuestas que han sido originadas desde los servicios de salud y también sobre las perspectivas que podemos trazar en un escenario futuro, cuando la esperanza de todos la pandemia finalice y podamos pensar en una nueva normalidad. Bien, vamos entonces a la presentación, después podemos nuevamente ubicarnos con la imagen, así compartimos en todo caso la ronda de intercambios y de preguntas. Vamos a hablar de los servicios, y los servicios de salud en general tienen algunas características que son comunes a toda el área de servicios, que se distingue fundamentalmente de la producción de bienes tangibles, ¿no es cierto? Algunas características que nos permiten definir a los servicios, y los servicios de salud en particular, nos van a servir para luego reflexionar sobre algunas de las propiedades y aspectos que están hoy siendo afectadas por la situación de aislamiento. Estas características son la intangibilidad, es decir, los servicios son por definición resultado de una actividad que realizan fundamentalmente humanos para resolver problemáticas de otros humanos, y en ese sentido no se trata de la producción de objetos o bienes que son tangibles, que pueden almacenarse, que pueden acumularse y que pueden distribuirse en el tiempo que uno desea, sino que son precisamente de carácter así, intangible, ¿no? También se define los servicios por la inseparabilidad entre quienes producen el servicio y quienes lo reciben, ¿no? Los servicios son la resultante de la acción que desarrollan aquellos que están en situación de ofertantes o prestadores, como aquellos que son los destinatarios o beneficiarios de tales servicios. Otra característica de los servicios es su gran heterogeneidad, y esto es muy propio de los servicios como los que nosotros trabajamos en el campo de la salud, porque hay una frase que es bastante común y que refleja esta situación cuando señalamos que, bueno, ningún paciente es igual a otro, ninguna persona es similar, ninguna unidad familiar debe ser atendida en un servicio especializado de salud, tiene las mismas características, sino que hay especificidades propias de la singularidad de lo humano que están muy claramente expresadas en este concepto que refiere a la heterogeneidad. Por más esfuerzos que hagan para unificar pautas de atención, pautas de calidad que normaticen ciertos procesos, siempre va a subsistir un margen importante de variabilidad y de heterogeneidad en la prestación de servicios. Por otro lado, los servicios, porque son resultante de una producción en la cual intervienen prestadores y destinatarios de servicios, que se dan en específicas coordenadas de tiempo, de lugar y en contextos institucionales también definidos, son por naturaleza perecederos o efímeros. Estas características generales de los servicios podemos pensarlas entonces en relación a los aspectos que en el campo de la salud pública nosotros definimos como aquellos que deben ser tomados en cuenta como criterios para establecer cómo deben ser tales servicios. Y hay tres criterios fundamentales que son los que al momento de definir y evaluarlos aparecen como más importantes, que son la accesibilidad, la equidad y la calidad. Claro está, esto obviamente se relaciona con la oferta y disponibilidad de servicios que está cantidad de recursos, acciones definidas también en un tiempo y en un lugar determinado. ¿Qué significado le damos a estos tres conceptos tan esenciales en el campo de la salud pública y que nos van a servir luego para entender lo que pasa en salud mental? Bueno, en primer lugar,
está este concepto tan descrito abundantemente, que es el concepto de accesibilidad. El concepto de accesibilidad tiene que ver con las posibilidades que tienen las personas de hallar, digamos, habilitada la prestación de servicios, una demanda de asistencia, pero que no es solamente planteada en la puerta de ingreso, en el acceso a un establecimiento, sino en el proceso integral de continuidad de atención y de cuidados que puede o debe desarrollarse a lo largo de todo un proceso de tratamiento. Está definido como la relación entre prestadores y usuarios. Vamos a ver luego, vamos a profundizar esta definición. Es la efectivización de una cobertura. Por regla general, los servicios son la resultante de una cobertura que las personas tienen formalmente, ya sea porque son parte del sistema público, del sistema social, del sistema de seguridad social o del sistema privado. Pero la cobertura siempre describe aspectos formales a los cuales uno podría tener acceso, pero esa accesibilidad tiene que plantearse finalmente en términos efectivos y reales cuando la persona acude a un establecimiento y recibe la atención. Y finalmente la accesibilidad es un concepto multidimensional porque, como vamos a ver luego, abarca distintas dimensiones que incluyen lo económico, lo administrativo, lo territorial, lo cultural, lo social. Es decir, es un concepto complejo que debe ser entendido en términos multidimensionales. El otro concepto importante es el concepto de calidad, que también es un concepto importante para poner aquí en relación, que son las características o desempeño de un bien o de un servicio capaces de satisfacer las necesidades y aspiraciones en salud de los usuarios. Hay muchas cuestiones que podemos plantear en torno a la calidad. La calidad refiere a aspectos estructurales, aspectos del proceso mismo de atención o los resultados finales, pero siempre atendiendo a esa definición. Luego tenemos la equidad. La equidad es otro concepto importante porque la equidad no es, en términos sanitarios, dar la misma atención a todas las personas, sino lograr que los servicios adecúen sus recursos, sus actividades, los esfuerzos técnicos en función de lo que las personas necesitan. Y si las personas necesitan una mayor atención, una mayor disponibilidad de recursos y una mayor calificación de las personas que estén en la función de atender a dichas personas, debe hacerse con más intensidad. Un servicio de salud reproductiva debe entender la importancia de considerar la violencia por género. Un servicio que atienda a personas mayores debe entender que las personas con discapacidades severas deben tener, digamos, una atención más intensiva y una mayor preocupación y disponibilidad de aquellas medidas que limiten las barreras para el acceso a los servicios. Es decir que estos tres conceptos fundamentales deben estar conjugados cuando pensamos la disponibilidad de servicios. Es decir, mejorar la accesibilidad sí, pero con calidad y con equidad también. Entonces, cuando nosotros pensamos la salud mental, bueno, aquí tenemos una ampliación de estos conceptos al pensar la accesibilidad como el encuentro, ¿no?, entre quienes demandan atención y quienes son prestadores de dichos servicios. Por eso, ahí tenemos en ese encuentro que se produce, está descrito el proceso que decimos como accesibilidad. Por un lado están los prestadores, podemos identificarlo, un profesional, un equipo que trabaja en un servicio localizado, pero ese servicio está integrado generalmente a una red y es dependiente de medidas de política pública y de normativas específicas que van a condicionar esta oferta de servicios particulares. Que haya una ley que promueve o impone la necesidad de que se habiliten camas en servicios generales de salud, se prohíba rechazar a los pacientes por problemáticas de consumo severo en los establecimientos sanitarios,
y que haya una red coordinada de servicios que apoye la labor de cada profesional que esté actuando en un servicio en particular, son medidas que en general permiten describirnos las políticas públicas de atención de la salud. Por otro lado, tenemos las estrategias individuales, familiares y comunitarias de cuidado de control que se activan por el comportamiento de utilización de servicios que las personas adoptan. Las personas son quienes deciden cuándo concurrir a un servicio, en qué horario, si acuden directamente a una guardia, si eligen una especialidad a la cual acudir en forma directa, si consideran, como generalmente se puede prescribir desde un modelo de prestación organizado de servicios de salud, acudir a un profesional que actúe como coordinador de los servicios en función de, por ejemplo, instituirlos como profesional o médico de cabecera, o médico de atención primaria. Es decir, hay medidas que pueden ser adoptadas desde las políticas institucionales que ofrecen los servicios, y hay comportamientos de utilización de servicios que adoptan las personas y que pueden tener como consecuencia un mayor o menor desencuentro en las expectativas que cada uno de estos actores han albergado. Al mismo tiempo, las estrategias individuales y familiares, porque en el caso de atención, por ejemplo, de las personas con mayor grado de, o menor grado de autonomía decisional o funcional, las familiares son quienes intervienen más activando la demanda de ciertos servicios. Entonces es importante no solo pensar en el individuo, sino en los comportamientos de cuidado y de control que se deciden en la unidad familiar. Al mismo tiempo, estos comportamientos están, digamos, condicionados por las pautas y creencias culturales en salud. Aquí nosotros sostenemos pautas y creencias que por lo general permiten activar las demandas hacia los servicios formales de salud. Pero bueno, hay otros grupos, otros subgrupos poblacionales que pueden activar sus demandas hacia servicios informales de salud porque, de acuerdo a sus pautas socioculturales y a sus estrategias de cuidado y de control, no son los profesionales médicos, psicólogos que trabajan en hospitales o servicios de atención primaria quienes mejor pueden responder a las problemáticas que ellos identifican como problemáticas relacionadas con la salud y el bienestar. Y después está esta idea de continuidad de cuidados, el acceso, lo vamos a tener que pensar en todos esos momentos en los cuales se pueden identificar desde la prevención, la captación temprana, la consulta, la orientación, la rehabilitación, el seguimiento. Y tenemos desde el punto de vista de los servicios la importancia de coordinar esos servicios de modo adecuado y desde el punto de vista de las personas que acuden a los servicios en busca de asistencia, una adecuada adherencia, una adhesión a todo el proceso de tratamiento. Es decir, así como es necesario pensar la administración de los servicios para adecuarlos en función de los criterios antes mencionados, también está la importancia de asegurar el comportamiento de adherencia de parte de quienes demandan asistencia. Entonces vamos ahora a ver lo que tiene que ver con salud mental y adicciones. Salud mental y adicciones es un área particularmente, digamos, implicada en el campo de la salud por varias razones, porque tenemos problemas estructurales que se arrastran desde hace mucho tiempo, que afectan los tres criterios antes señalados. En el campo de la salud mental y de las adicciones tenemos barreras a la accesibilidad que de alguna manera son preexistentes a la situación de pandemia y que podemos sintetizar diciendo son resultado de, en muchos casos, el costo de los tratamientos, en los costos de tratamiento directos e indirectos, en las dificultades de cobertura administrativa, porque los sistemas de aseguramiento no reconocen algunas de las prestaciones necesarias para dar atención a las personas con padecimientos mentales o problemas de consumo, en las distancias excesivas, que muchas veces hay que cubrir para alcanzar un servicio
que sea adecuado en estos términos, y también por las barreras simbólicas, que son las barreras que suelen asociarse a los problemas digamos, vinculados al prejuicio y a los procesos de estigmatización, que llevan a que los propios profesionales que trabajan en las instituciones adopten conductas discriminatorias y nieguen a las personas con problemas mentales severos o problemas de consumo la atención que se puede disponer, por ejemplo, en un establecimiento general de salud. Estas son las barreras a la accesibilidad que son bastante, han sido descritas por muchos expertos, por muchos documentos, y que se expresa fundamentalmente en la llamada brecha de tratamiento. Quiere decir que la brecha de tratamiento describe el conjunto de personas que se reconoce en un determinado momento a partir de los estudios y relevamientos diagnósticos afectadas por un problema vinculada a los trastornos severos o al consumo de sustancias que no han recibido atención, por ejemplo, en un año calendario, que no han tenido contacto con servicios de salud. Y esa brecha de tratamiento es significativamente alta en las personas afectadas por estos problemas, lo cual pone al descubierto graves barreras a la accesibilidad. El otro problema tiene relación con los déficits de calidad, que son bastante específicos de los servicios de salud mental, y esto es un aspecto que también cabe señalar por varias razones, porque en el campo de la salud mental hay un bajo grado de consenso normativo en torno a procesos diagnósticos, procesos terapéuticos, hay escuelas y corrientes teóricas y de tratamiento que no llegan fácilmente a consensos respecto de cómo debe pensarse la calidad de los servicios. Y por eso es un área, el área de calidad, que ha tenido un retraso considerable en el tema salud mental. Por otro lado, a diferencia de otras especialidades sanitarias, hay menor indeterminación tecnológica, hay mayor indeterminación tecnológica, no comparado con otras especialidades donde existe una estandarización mucho más definida de los procesos y de los resultados. En salud mental tenemos un problema de este orden, ¿cierto? Y por otro lado, bueno, las respuestas en muchos casos que han sido dadas para la atención en salud y en consumo de sustancias no han estado definidas por criterios sanitarios, sino en muchos casos han sido respuestas que se originaron de organizaciones sociales, organizaciones confesionales, organizaciones comunitarias, que lentamente se han ido sanitarizando, se han ido incorporando la cultura y la definición más sanitaria de los problemas y también de los criterios que pueden ser definidos en términos de calidad. Pero es evidente, uno lo observa cuando analiza las pautas, directrices y normas de calidad en relación al conjunto de especialidades sanitarias, el campo de la salud mental y de las adicciones presenta un retraso bastante considerable. Por otro lado, tenemos los problemas de equidad, o lo que llamaríamos las inequidades. En salud mental está definido a través de estudios ya consistentes en todo el mundo que los determinantes sociales negativos, bajo nivel de educación, un empleo poco remunerado, problemas en el hábitat, problemas vinculados a las condiciones de vida, a la fragilidad de las redes sociales, tienen efectos negativos sobre la salud mental. Esto se puede analizar desde el punto de vista del efecto y la resultante directa de estos determinantes, bueno, por la sobrecarga y el estrés asociado a estas condiciones de vida, pero también por las dificultades de asegurar los cuidados, la atención necesaria para dar una adecuada respuesta a esos determinantes que afectan particularmente a ciertos grupos en situación de mayor vulnerabilidad. Esto ya lo ha señalado un sanitarista inglés hace alrededor de 40 años que describió con un término los cuidados médicos inversos, señalando que aquellas personas con más necesidades de recibir asistencia eran quienes menos chances tenían de recibirla.
Esto se aplica también de forma bastante palmaria al campo de la salud mental, porque allí tenemos una clara definición de los problemas que afectan a grupos en condiciones de alta vulnerabilidad, pero no están dadas las condiciones, los recursos y las respuestas institucionales acorde a la complejidad de esos problemas. Tenemos en salud mental y adicciones dos leyes, que son la Ley Nacional de Salud Mental, próxima a cumplir 10 años, y la Ley COP, que establece un conjunto de medidas sanitarias desplegadas desde un enfoque comunitario, que también están fundadas en un enfoque de derechos, en el cual aparece como sobresaliente la perspectiva en torno a la ética y los derechos humanos. Es decir, si bien la perspectiva ética centrada en derechos hoy debe ser reconocida para la totalidad de los problemas de salud que sean atendidos desde los establecimientos sanitarios, en aquellas áreas donde la vulneración de derechos ha sido tan histórica y tan intensa como ha sido en el caso de los padecientes mentales severos, la ley en particular hace un esfuerzo especial en generar aquellas medidas específicas de protección que no continúen perpetuando la violación de los derechos humanos de las personas. Entonces, este punto que tenemos relativo a la salud mental y adicciones nos va a servir para entender algo que tiene mucha relación con la situación de crisis. La pandemia de COVID-19 es una situación de crisis, o podemos llamar también de catástrofe sanitaria. La definición de crisis o de catástrofe es una definición simplemente de grado, pero siempre cuando hablamos de crisis graves o catástrofes o desastres sanitarios, hablamos de una ruptura grave en el funcionamiento de la sociedad. Altera la vida institucional, la vida social, la vida económica, la vida comercial y la vida de relación, con pérdidas de vidas humanas, materiales y ambientales. Esto es importante, de una amplitud tal que excede las capacidades y recursos de la sociedad para enfrentar. Es decir, tenemos siempre una amenaza grave, severa, extendida en torno a lo que es el número de casos que se propagan y que aparece como fuera de control, y la capacidad y los recursos que dispone la sociedad para afrontarla. Cuando mayores capacidades tiene la sociedad para afrontarla, más chances hay de morigerar los impactos de esa crisis, y cuando menos capacidad, menos previsión, menos recursos, menos posibilidades existen de morigerar el impacto de la crisis, y más posibilidades hay de que esa crisis se convierta en un verdadero desastre sanitario. La crisis y la catástrofe ya está muy estudiada en su impacto sobre la salud mental, porque han sido reportados numerosos estudios internacionales que describen los síntomas y los problemas, la ansiedad, la angustia, la tristeza, la desorganización psicológica, el estrés postraumático, los intentos de suicidio, los problemas vinculares que afectan a las familias, muchos de los cuales son conflictos vinculares que desencadenan violencias interpersonales o conflictos preexistentes, y sobre todo también la fragilización de las redes sociales, que son tan necesarias en este momento para afrontar las situaciones de crisis o catástrofe sanitaria. Entonces, esta afectación tan importante en términos epidemiológicos a la salud mental implica una demanda potencial a los servicios mucho mayor. Este es el concepto que nosotros tenemos que ver. En esta situación, la potencialidad de la demanda a los servicios, uno tiene que multiplicarse de forma muy significativa por todas las situaciones que yo les acabo de decir. Pero bueno, ¿qué pasa cuando observamos los servicios en la situación de pandemia? Y ahí están las barreras específicas que aparecen en contexto de pandemia. Porque la pregunta es, ¿están preparados los servicios para afrontar todas las problemáticas y demandas surgidas a propósito de la crisis? ¿Qué pasa con la accesibilidad de los servicios? ¿Qué pasa con la calidad? ¿Qué pasa con la
equidad. Estas son las preguntas que debemos formularnos como profesionales de la salud en cada uno de los ámbitos en los cuales podamos estar desempeñándonos, para tomar las medidas que después puedan ser correctivas y para también observar las respuestas que se están dando que deben ser fortalecidas en un futuro próximo. Las barreras a la accesibilidad. Acá tenemos las barreras a la accesibilidad. ¿Por qué se producen? Y por tres razones fundamentales. Porque se impusieron restricciones a la movilidad circulatoria, el tránsito, la movilidad a través de los transportes públicos, la necesidad de imponer el aislamiento social, por la disminución o la menor disponibilidad de recursos en general para ser afectados a las instituciones que brindan asistencia, que están en muchos casos más limitadas también en este contexto de pandemia. Y en tercer lugar, porque en situación de pandemia se aplican procedimientos de evaluación, de triage, los cuales se fijan prioridades que ponen en muchos establecimientos generales de salud, en primer término, la prioridad de atender los casos de personas cuyos síntomas sean compatibles con el COVID-19, y de este modo se desalienta o se trata de no generar respuestas que inhabiliten o distraigan los recursos necesarios para afrontar los problemas más prioritarios de la pandemia. Esto es una realidad que se traduce en barreras a la accesibilidad. Pero las barreras a la accesibilidad, al mismo tiempo, tienen impacto distinto según son las instituciones que actúan en salud mental. Y ahí tenemos qué pasa con los centros de internación, qué pasa con los servicios ambulatorios, por ejemplo. Los centros de internación, en muchos casos, han restringido los ingresos, por ejemplo, los centros de internación especializados en salud mental, porque estos centros especializados o de internación monovalente están en condiciones de hacinamiento, no pueden asegurar pautas de cuidado o de autocuidado y de higiene que permita evitar la propagación del virus una vez identificado, y porque se han destinado en estos establecimientos también algunos sectores específicos para la atención de los casos eventualmente que presenten síntomas compatibles con el virus. Entonces, esto se traduce en barreras a la accesibilidad que se han expresado en casi todas las instituciones monovalentes, que han restringido por lo menos las posibilidades de ingreso y de internación por estas problemáticas. Los servicios ambulatorios se activan por la demanda, y las posibilidades de que las familias o las personas acudan a estos servicios en estas condiciones muchas veces se ve dificultado por las razones que hemos mencionado, por el problema de aislamiento, no hay transporte, no hay forma de movilizarse, las propias personas no están alentadas muchas veces para acudir a establecimientos en los cuales se conoce que existen mayores riesgos de contagiarse la enfermedad. Entonces se produce esta inhibición en el comportamiento de búsqueda hacia los servicios ambulatorios. Los servicios de emergencia, del mismo modo, también están dispuestos en función de la demanda y que en muchos casos tienen la misma dificultad que describíamos anteriormente. En muchos dispositivos residenciales, como casa de externación u hogares donde viven personas que han sido internadas o que pasaron por procesos de internación de larga estadía, existen problemas de accesibilidad a servicios que estén representados por cuidadores normales, como pueden ser cuidadores domiciliarios, acompañantes terapéuticos, que no han podido asegurar, sobre todo en los momentos más críticos de la pandemia, la presencia en estos dispositivos residenciales para garantizar los cuidados en las unidades domésticas. Acá hay otras amenazas que también se plantean en términos de calidad. ¿Por qué? Porque la calidad supone siempre prever de alguna forma y normatizar las acciones
anticipándose a los hechos. Lo que ocurrió con la pandemia es que los hechos resultaron absolutamente impredecibles y arrolladores, y que al priorizar los recursos sanitarios en situaciones de emergencia, algunos criterios estrictos de calidad han tenido que volverse más laxos, y también se han abierto dispositivos no hospitalarios, unidades móviles, residencias para garantizar el aislamiento, que no están regidos por la calidad de los servicios médicos y que, bueno, son respuestas precisamente en una situación de emergencia. Y la inequidad. ¿Por qué? Porque muchas de estas situaciones afectan, como decíamos, a las personas más vulnerables o los más vulnerables entre los vulnerables, las personas de mayor edad, con discapacidades cognitivas, con fragilidad en sus redes sociales, y que tienen dificultades también para sortear los problemas y las barreras de accesibilidad, que son universales, pero que afectan más particularmente a los grupos que recién describíamos, por la imposibilidad de tener cuidadores o personas que los acompañen hacia los servicios, o que puedan asegurar que la información y la búsqueda de ayuda llegue convenientemente como en comparación con otros grupos. Bueno, estamos ahora ante nuevos dilemas bioéticos, no voy a entrar en este tema, ya por sí muy complejo, pero vamos a ver ahora rápidamente algunas respuestas en contextos de pandemia que de alguna forma pueden señalar caminos que sean recobrados, no solo para eventuales situaciones similares a las que hemos vivido o estamos viviendo en la actualidad, sino también para fortalecer algunas acciones que ya estaban contempladas en la Ley Nacional de Salud Mental y que de alguna forma hoy en contexto de pandemia muchas instituciones han tenido que adoptar de forma, digamos, como una respuesta reactiva ante la situación. Pero claramente se ponen de manifiesto algunas estrategias que son necesarias para mejorar la accesibilidad en este contexto, como las unidades de crisis e internación de corta estancia, unidades de crisis que puedan estar más próximas, donde las personas viven, se educan o trabajan, no solo unidades de crisis situadas en entornos donde las personas tienen que desplazarse, movilizarse, sino unidades itinerantes, móviles, internaciones que no se prolonguen en el tiempo, sino que permitan una corta estancia y una respuesta en términos más eficaces a la fase de crisis o la fase aguda que se dispone o que se plantea en términos de la emergencia. Unidades de evaluación y derivación más descentralizadas que permitan activar las redes locales de una forma mucho más dinámica en respuesta a situaciones que son específicas de cada comunidad territorial, y estas unidades que son muy importantes también como formas de evaluación y rápida derivación, y para facilitar muchas veces o sortear las barreras a la accesibilidad que muchas veces interponen en estas condiciones los establecimientos de salud. Articulación con centros del primer nivel, los ejemplos de las instituciones monovalentes, son instituciones que aún hoy estaban obligando al control de la medicación y al control ambulatorio, llevándolas que las personas acudan, a lo mejor desde sitios ubicados a 30 o 40 kilómetros, para lograr tener esa atención de seguimiento, cuando ese seguimiento en torno a la medicación o el seguimiento de un caso que ya se trata en domicilio, que ya ha sido dado de alta, puede realizarse mucho más fácilmente en un centro ubicado en el primer nivel de atención, un centro de atención primaria, un centro de prevención de las adicciones, un centro de integración comunitaria. Pueden ser ámbitos más próximos para que los profesionales que allí trabajan se asignen a las tareas de seguimiento y no esperar que las personas tengan que movilizarse a las instituciones centralizadas como hasta hace poco. Algunos acuerdos que se han realizado entre las instituciones monovalentes y municipios próximos a esas instituciones son respuestas bien interesantes en este contexto de pandemia. El seguimiento domiciliario y comunitario a través de estrategias de atención remota, a
a través de distintas formas de teleasistencia, que hoy son una oportunidad importantísima para ser empleadas en torno a las estrategias de seguimiento. Claro está, uno lo tiene que pensar todo este proceso y estas respuestas para mejorar la accesibilidad, también introduciendo la problemática de la equidad, porque hay ciertos grupos sociales, como decíamos antes, que no tienen tanta facilidad de acceso a los medios tecnológicos, ya sea por la edad, por problemas cognitivos o por las dificultades de disponer de los recursos y la conectividad necesaria para asegurar esa atención de tipo remoto. Y la calidad, hoy vemos interesante estas respuestas que son una mayor preocupación alrededor del tema protección de los trabajadores, los trabajadores de la salud y de la salud mental, sobre todo los trabajadores de salud mental que no tenían incorporado dentro de sus prioridades la importancia del uso de elementos de protección personal. El barbijo es el más claro ejemplo, y que hoy son reconocidos y demandados como parte de los derechos del trabajador en una institución donde los riesgos de contagio son mayores. También los trabajadores de la salud mental tienen la necesidad de contar con los medios necesarios y con la instrucción apropiada para el empleo de esos medios en torno a la necesidad de proteger su salud personal. Este es un aspecto que no estaba contemplado hasta hace muy poco tiempo y me parece que es bien importante tomarlo como parte de los derechos de los trabajadores, que además se extiende al tema del desgaste laboral, del llamado burnout, y la necesidad de cuidar la salud mental de los cuidadores de la salud. Este es otro aspecto importante, la necesidad de proteger a los trabajadores de la salud en una situación, en una contingencia tan extrema, con tanta tensión y tanto desgaste, para precisamente sostener su salud emocional y permitir que puedan realizar el trabajo que toda la sociedad está esperando, pero que muchas veces por estas circunstancias de tan poca protección o de precarización no se puede cumplir adecuadamente. Y hay protocolos no solo las entidades rectoras han generado para la protección de los trabajadores, sino también para la evaluación, el tratamiento y el seguimiento y derivaciones de casos COVID-19, entre los cuales me interesa destacar también los que tienen que ver con un aspecto de la salud mental muy importante, que no ha sido contemplado tampoco como una de las prioridades de la atención de la salud mental, que es el acompañamiento de los familiares en los procesos de internación, personas que deben, atravesar complicaciones en su salud y someterse a procesos quirúrgicos, a internaciones prolongadas, que por circunstancias ligadas a las restricciones de la pandemia y al control de las probables infecciones, han sido muy limitados en cuanto a la visita, el acompañamiento, la presencia humana para confortar y para ayudar en ese proceso de convalecencia. Más aún en los casos más graves, que son casos terminales, que impiden a las personas despedir a sus seres queridos porque no lo impone un protocolo de restricción de visitas o de acceso a los establecimientos que hace inviable esa relación de acompañamiento. Hoy hay protocolos que están también pensados para el acompañamiento en el proceso de tratamiento y de convalecencia de los familiares en este contexto de COVID y también de las personas asistiendo, acompañando a sus familiares en la fase terminal de su vida. Me parece que acá tenemos, y el tema de la equidad, vuelvo a repetir, la atención de los grupos más vulnerables, creo que estos tres aspectos deben conjugarse pensando en las respuestas que son necesarias y cómo los dispositivos que se han creado, yo solamente tomo algunos ejemplos, hay muchos dispositivos de asistencia en remota que seguramente Federico Baines hablará en la próxima sesión,
que son importantes considerar porque ofrecen posibilidades de escucha, de orientación, de contención y de asistencia, que son dispositivos creados en esta situación tan particular de pandemia. Bien, por último, vamos a hacer una última mención a la pospandemia, es decir, cómo podemos pensar los desafíos del futuro próximo, es decir, hemos vivido una situación, estamos viviendo una situación de gran estrés social, cuyos impactos están siendo estudiados, analizados, observados, en las personas, en los servicios, en los trabajadores que actúan en esos servicios. Tenemos que pensar desde el punto de vista de la salud pública, una forma integral, donde incorporemos la dimensión biológica, pero también la dimensión mental y la dimensión social, y pensar que en la pandemia tenemos algunas cuestiones que van a resultar emergentes porque no se le está pudiendo dar hoy la respuesta por las prioridades que están hoy asignadas al tratamiento de lo más urgente, que son la continuidad de los procesos de atención. Hay una gran cantidad de procesos de tratamiento que no han podido ser continuados por estas barreras a la accesibilidad que hemos descrito, y esos procesos discontinuos tienen afectaciones sobre la salud, tienen afectaciones sobre la salud mental, que todavía no están siendo suficientemente estudiados y analizados porque estamos transitando aún este proceso. Pero recobrar la continuidad de los procesos de atención y mitigar los efectos negativos de la discontinuidad en esos procesos, creo que es una de las prioridades importantes para señalar. El otro aspecto importante tiene que ver con el tratamiento de las situaciones traumáticas, que siguen aún en un contexto de pandemia, y además de esta situación, las situaciones traumáticas que viven las personas y los duelos, pérdidas que no han sido suficientemente procesados o elaborados, que dejan secuelas, dejan huellas, también en un contexto que quizás no es el actual, el más facilitador para trabajarlos, porque deberán ser repensados en un futuro próximo. El fortalecimiento de las redes de apoyo y de cuidados se ha puesto de relevancia de una manera bien importante el tema de las redes de apoyo y de sostén, que están en muchos casos centradas en cuidadores formales, pero fundamentalmente informales, los familiares directos, familiares indirectos, los allegados, los referentes afectivos, que sostienen a las personas y que le dan apoyo en momentos de emergencia, y que en realidad se ha puesto muy de manifiesto la importancia que tiene asegurar esos cuidados, no solo en esta situación particular, sino de forma continua. Creo que esto es una mirada que va a permanecer, que nos obliga a pensar cuál es la organización de ese sistema de cuidados, también la perspectiva que ahí se puede trazar desde el género, desde la interseccionalidad que marca el tema de la edad, pero indudablemente es un aspecto importante a considerar. La organización y la participación comunitaria, porque la pandemia ha afectado a toda la sociedad, a todos los agregados territoriales, pero en algunas comunidades las capacidades de organización, de participación, de facilitar el acceso a bienes o servicios esenciales, de asegurar el acompañamiento, la ayuda en casos de mayor afectación, bueno, han dado como respuesta mejores indicadores, en otros donde la organización y la participación reflejó aspectos de mucha fragilidad. Entonces, plantearse desde el punto de vista profesional cómo podemos lograr que las comunidades estén más preparadas, más organizadas ante eventuales situaciones futuras que sean similares a las que estamos viviendo hoy, que nuevamente el desastre no nos tome como sociedad y como comunidades en un estado de absoluta imprevisión, creo que es un tema importante a trabajar. Y luego, por último, el desarrollo de las capacidades resilientes. En muchos casos se han puesto justamente en juego
a propósito de esta situación, porque todas las personas han vivido situaciones dadas, de tensión importante, que han obligado a readaptarse sus rutinas familiares, sus rutinas sociales, laborales, que han obligado a periodos largos de aislamiento, por ejemplo, entre los jóvenes, y a recobrar sus pautas de vida y de interacción social en un contexto tan inesperado, tan difícil, en el cual no teníamos aprendizajes consolidados, sino que tuvimos que ir generándolos conforme esta experiencia nos fue marcando, nos fue indicando los efectos y los impactos que ha ido produciendo. En fin, estas son algunas de las reflexiones para que pensemos como comunidad de práctica profesional que somos. Estamos seguramente acá reunidos porque nos motiva este tema, porque nos motiva a pensar qué hacer hoy y qué podemos hacer en el futuro, qué podemos pensar que conviene trazar como políticas que nos encuentre acaso más preparados para algunas eventualidades que ojalá no en el futuro también puedan afectarnos de manera similar. Bueno, aquí llego con mi presentación, tal vez se ha hecho un poco más larga de lo esperado, pero me interesaría muchísimo si podemos ahora desplegar algún tipo de conversación y de intercambio entre ustedes. Gracias. No sé si podemos ya... Dejar de compartir, sí. Dejamos de compartir y me sumo al video, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, Martín. Realmente fue un lujo, muy interesante. Bueno, acá ya tenemos una primera pregunta, el doctor Enrique Novelli. Sí. Muy bien, sí. Gracias, Gabriela. Y gracias, Leli, por la presentación que hizo, que realmente es clarísima, sencilla, profunda, y que me parece que tiene toda una connotación, digamos, de la ética de los servicios de salud mental, ¿no es cierto?, y de los servicios de salud en general. Me han surgido un montón de preguntas, pero voy a hacer 2 o 3 nada más para no tener demasiado espacio. Usted hablaba de una cierta indeterminación tecnológica en los servicios de salud mental. La pregunta sería, ¿esta indeterminación tiene que ver o cuánto tiene que ver con el tener que estar atendiendo a los pacientes en su singularidad y en su subjetividad? Y teniendo, digamos, quizá poco en cuenta lo que podría ser un protocolo, ¿no es cierto?, de una atención de acuerdo a la línea teórica que cualquiera esté adhiriendo. ¿Sí? Esa es una pregunta. La otra es, y esto me interesa particularmente porque yo presenté una investigación que fue aprobada por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Morón, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el estudio, ¿no es cierto?, de las causas, ya no tanto manifiestas, sino latentes, ¿no es cierto?, que existen, digamos, para generar el burnout, en particular en el personal de enfermería, ¿no es cierto?, que son los que están más en contacto con ello. Entonces la pregunta sería, ¿cómo incide, ¿no es cierto?, la percepción de la calidad no lo suficientemente adecuada en la salud mental del personal de sanidad? Y la otra es este sistema que usted está, digamos, como planteando, que a mí me parece que sería maravilloso que se pueda lograr, ¿no es cierto? Y sobre todo respecto del tema de la equidad. ¿Cuánta incidencia tienen las medicinas prepagas para que no se pueda otorgar la equidad suficiente como para atender a pacientes que están en estado de vulnerabilidad?
Bien. Le vuelvo a repetir, le agradezco muchísimo la presentación, me gustó mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿No ven? ¿Puedo compartir pantalla hoy o no? ¿Cómo? Ahí está. Ahí está. Bueno, las preguntas son realmente muy agudas y la verdad que tocan puntos que son esenciales para seguir pensando, ¿no? En el caso de la atención de la salud mental, claro, es muy difícil estandarizar los procesos de atención cuando trabajamos los procesos subjetivos, biográficos, históricos, donde el tema de la singularidad cobra una mayor nitidez y diferenciación, ¿no es cierto? Aun cuando pensemos que un organismo no es de ningún modo igual a otro, pero en algunas áreas que trabajan sobre otros aspectos de la salud, bueno, puede dar por descontado una mayor homogeneidad en el objeto de la intervención. En el caso de los problemas de salud mental, me parece que el tema de la subjetividad y la diversidad es más acusada y es difícil instrumentar tecnologías que se presuman, las más recomendables y eficaces para actuar ante determinados problemas. Por otra parte, las teorías son discrepantes, son muchas, los profesionales adhieren a teorías y los pacientes también muchas veces reconocen, buscan a profesionales que digamos, que comparten esa visión y entonces, bueno, ahí también hay más dificultad para lograr acuerdos en ese punto entre teorías que son a veces incompatibles por los presupuestos que maneja. Eso hay que aceptarlo y en ningún campo esto es más expresivo que en el campo de la salud mental, donde las teorías y las tecnologías muestran un abanico muy diverso. Después está el tema de la calidad, y ahí el tema de la calidad lo podemos relacionar con muchos aspectos, pero uno de los aspectos que ha aparecido como destacado hoy es el tema de la seguridad, es decir, la calidad como gestión del riesgo, manejo y gestión del riesgo, que en definitiva tiene que ver con la percepción de que uno está realizando un trabajo seguro, protegido, o un trabajo inseguro o desprotegido, ¿no es cierto? Me parece que eso es un punto bien importante. Los trabajadores, en la medida que no estén protegidos en su equipamiento personal, en sus condiciones de trabajo, la asignación de turnos, no tener la posibilidad de expresarse y de participar en el control de sus medios de trabajo. Todo eso hace que el trabajo, que son las características más propias del trabajo precario, también afecta a la salud y que puede afectar la salud física y emocional de las personas. Me parece muy interesante que los indicadores de burnout o de desgaste laboral sean relacionados con este punto en particular. Por eso calidad, riesgo y seguridad son temas que la pandemia ha puesto muy al descubierto y creo que son importantes seguir considerando. El otro tema es la inequidad. Disculpe, Lelis. Sí. Si bien esto está contemplado, ¿no es cierto? Yo me refería más, digamos, respecto del tema de la calidad. ¿Cuál es la percepción que tiene el personal respecto de la eficiencia que puede tener el servicio que brinda? Es decir, si puede mejorar o no puede mejorar, digamos, a los pacientes, ¿no es cierto? Y cómo sienten esto, digamos, claro, la dificultad de poder trabajarlo, ¿no? Bueno, me parece que eso es uno de los aspectos fundamentales que se ha puesto al descubierto, de acuerdo a los primeros tiempos de la pandemia, cuando describían las situaciones de desgaste laboral y de alto estrés en personal de enfermería en diferentes países de Europa. No estaban solo expresados por la sobrecarga de trabajo, la tensión resultante de atender a pacientes en situaciones de mucha afectación, sino también porque percibían que los esfuerzos que realizaban las instituciones y ellos como trabajadores dentro de los servicios de esas instituciones era
infructuoso. Y bueno, en muchos casos me parece que esa desmoralización que puede producir la falta de resultados en términos de impactos directos de mi actividad pueden aumentar aún más el nivel o perjudicar aún más el nivel de salud y salud sobre todo emocional, ¿no es cierto? Varios casos de desgaste que terminaron en conductas de suicidio, de autolesivas, bueno, fueron adjudicadas a estos problemas que está refiriendo, ¿no? Entonces me parece que ese circuito hay que tratar de revertirlo, dando seguridades, dando capacitación y habilitando las oportunidades que los trabajadores contribuyan mucho más a la gestación de entornos de trabajo más seguros, más protegidos y con mayores condiciones de lograr eficacia en los resultados finales de la atención. Y el último punto es el tema de la inequidad, que es, en realidad, los sistemas de atención de la salud en general reflejan la desigualdad o la inequidad social. Cuando la sociedad es más equitativa, cuando la sociedad tiene niveles mayores de integración y de equidad social, el sistema de atención suele reflejar eso. Cuando la sociedad está más dividida en términos de quienes acceden a más recursos y quienes acceden a menos recursos, en general eso se traduce en que las personas tienen mayores o menores chances de recibir asistencia. Y entonces, bueno, ahí tenemos muchas veces una medicina para ricos, una salud pública para pobres, una doble estándar que es resultado, bueno, de la configuración de mercados privados que muchas veces terminan también colisionando con las respuestas que se dan en el ámbito público. Entre otras cosas porque, bueno, a muchos intereses que son propias del mercado de la salud, tampoco le conviene que el sector público funcione demasiado bien. Entonces, de alguna forma, hay intereses que estructuralmente van en contra de esta posibilidad, ¿cierto? Claro, porque hay como una cierta, me parece, tendencia a que las medicinas prepagas en los servicios de salud privados están manejados más por contadores que por médicos o por profesionales de la salud, ¿no? Claro, claro. Desde los años 90 en adelante se impuso en todo el mundo, un poco antes, ¿no? La lógica economicista, la lógica administrativista, esto no estaba antes, se impuso como resultado bueno, la propuesta de un nuevo contrato neoliberal, donde uno de los servicios o de los sectores más ajustados en todo el mundo ha sido el de la salud, porque se presumía que con la explosión de los costos de herencia y de envejecimiento poblacional no era posible atender de forma adecuada y satisfactoria a todo el mundo, y empezaron recortes muy draconianos y los administrativos comenzaron los enfoques económicos a ganar mucho más preeminencia y los enfoques sanitarios a perderla. Eso fue una realidad que se constató en todo el mundo. Con matices, ¿no? Esa realidad es así como usted la describe. Hoy día conviven esas lógicas. La lógica de la administración y la gestión también es una lógica importante, pero en su justa medida, porque tampoco puede uno pensar que los recursos son infinitos, pero cuando toda la prioridad pasa por el tema de los costos o el tema de la que cierren los números, ahí estamos en problemas. Bueno, muchísimas gracias, doctor De Lelis. Sí, perdón. Un minutito, Gabriel. Muchas gracias, doctor, por sus puntuales respuestas. Y si no tiene problema, yo después voy a pedir el mail suyo porque me gustaría compartir algunas ideas respecto de la investigación que yo estoy llevando en relación al planteo que usted está haciendo hoy. Con mucho gusto, bueno, a través de la profesora Leighton, que es la responsable del área de investigaciones,
he tenido ocasión de colaborar bastante con la universidad en diferentes áreas, pero también en este tema de investigación y ahora hemos llegado a un nuevo proyecto, de manera que estamos ahí vinculados como para ofrecer la ayuda que ustedes requieren. Bueno, muchísimas gracias. Por favor, profesor. Bueno, muchas gracias, Martín. Acá en el chat están las felicitaciones de los participantes. Realmente fue muy interesante, muy enriquecedor. Y bueno, entonces, no sé si hay alguna otra pregunta. Y si no, los invitamos, agradecemos al doctor de Lelis participación en este conversatorio. Los esperamos a todos el próximo viernes a las 17:30, cuando el doctor Federico Beines va a hablar de teleasistencia de salud mental, otro tema que también es muy interesante y muy actual y que va a complementar esta presentación del doctor de Lelis. Gracias a todos por haber asistido. Los esperamos entonces el viernes que viene y gracias, Martín de Lelis, por la generosa colaboración. Por favor, para mí es un honor que me hayan dispuesto este espacio para compartir y es nuestra responsabilidad. Si tenemos alguna apreciación sobre lo que está pasando, si podemos acercar algún tipo de reflexión que sirva, que ayude, que permita pensar y sobre todo mejorar las respuestas, creo que es muy bueno para todos. Así que gracias por la atención y las respuestas y el reconocimiento también generoso de ustedes de agradecer si es que lo que les he brindado ha sido de alguna utilidad. Les agradezco realmente. Y bueno, a disposición de todos ustedes para lo que necesiten. Muchas gracias y quiero agradecer a mi querida Eugenia Cuatrini, que ha hecho este nexo, que ha hecho posible este espacio. Bueno, muchas gracias y a todos nos vemos el viernes que viene. Gracias.